Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Otra vez, ¿cómo están? Amén, mis hermanos. Es una bendición el poder estar acá. Tenemos, 2 semanas de que no nos habíamos visto, ¿verdad? ¿Nos extrañaron? Bueno, pues no vi muchos que hicieron así, pero no, mis hermanos, nosotros sí los extrañamos. Nos hubiera gustado mucho que estuvieran allá con nosotros, pero como les decía Leonel, pues tuvimos una bendición muy grande el poder asistir a este evento en la lejana tierra de San José, ¿verdad? No, es Redwood City, actually. Entonces, mis hermanos, fue una bendición, creo que el Señor nos habló definitivamente a todos los que fuimos, venimos muy bendecidos y se los compartimos porque, mis hermanos, vamos a tener otros eventos y yo creo que es bueno el poder esforzarnos, ¿verdad? Y el poder asistir, hacer el esfuerzo para poder asistir. Así que, ¿quiénes vieron la prédica del domingo online desde Redwood City? ¿Sí? Bueno, pues una vez más, yo creo que fue de gran bendición. Nosotros allá estuvimos. Y mis hermanos, estamos de regreso. Vamos a continuar con el curso que teníamos, ¿verdad, mis hermanos? De el bautismo. Hoy estamos con la lección número 3, es el bautismo en agua. Y vamos a continuar con ello. Así que antes de poder empezar, les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso que eres, Padre Celestial. Señor, te pido, mi Dios, que, Señor, nos des un corazón de carne, Padre Celestial, un corazón conforme a tu corazón, Padre Celestial, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y podamos ponerla por obra, Padre Celestial, podamos obedecerte, Padre bendito. Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, que me bendigas, Padre Celestial, me permitas poder expresar tu palabra conforme está, Señor, escrita, conforme tu voluntad, Señor, y a mis hermanos poder recibirla, Padre Celestial. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues les decía, estamos en la lección número 3, es el bautismo en agua. Brandon nos hablaba la última reunión que tuvimos, que fue hace como unas 3 semanas, sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes se recuerdan de ello? El bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Y algo que es interesante, y yo creo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos viendo varios estudios y a veces pensamos, pues eso ya lo conocemos, ¿no? Eso ya lo vimos, como que va a ser repetirlo, pero yo creo que hay muchos detalles que tal vez nosotros no los tenemos claros o no los hemos aprendido bien y yo creo que todos estos estudios nos ayudan a poder entender un poquito más, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, por ejemplo, el bautismo en el cuerpo, ¿se recuerdan que Brandon puso hasta unas imágenes donde estaba todo lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Para ser parte del cuerpo, ¿se recuerdan? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Estamos reconociendo que nuestra forma de vivir pasada es incorrecta, ¿sí? ¿Verdad? Que la mayoría de nuestros hábitos, la mayoría de nuestras creencias están equivocadas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en alguien que se convierta al budismo, ¿cambiará su vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambia su vida? Cambia porque ahora tienen que empezar a hacer muchos requisitos, muchas cosas, ¿verdad? Que les exigen. Vemos, por ejemplo, ¿cuáles son los árabes? ¿Cuál es esa religión? ¿Quién me ayuda?
los musulmanes. Igual, ¿verdad? Yo creo que todos podemos ver, tal vez en películas o ¿verdad? Cómo tienen tiempos para orar, cómo tienen tiempos. Imagínense a alguien que se convierta a eso, su vida cambia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya no es la misma, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchos requisitos, muchos requerimientos. Y mis hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, es algo similar. Nuestra vida cambia. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Tenemos que entender que nosotros estamos reconociendo que nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar es equivocada y vamos a aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, mis hermanos, no es simplemente un acto de aceptarlo, sino que ahora vamos a recibir, vamos a ser obedientes, vamos a cambiar, vamos a empezar a leer la palabra de Dios, porque ahora tenemos que recibir a Cristo Jesús, pero también tenemos que recibir sus enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que algo que es muy importante para ello es el que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Porque mis hermanos, si nosotros, ustedes saben que nosotros lo enfatizamos bastante. Porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos leer la palabra de Dios. No es, ¿cómo les diré? Una sugerencia, mis hermanos. Es un mandato de parte de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo creo que ese es, una vez más, empezamos a obedecer. Como parte de obedecer tenemos el bautismo en agua. Que el bautismo en agua, mis hermanos, en sí es el acto de que, ¿quiénes son bautizados aquí? ¿Quiénes se han bautizado en agua? ¿Quiénes no se han bautizado? ¿Puedo ver sus manos? Ok. Es el acto de que nos sumerjan en el agua, ¿sí? Y nos saquen del agua, ¿verdad? Entonces, eso es en sí el concepto 1, digamos, ¿verdad? El concepto A, que nos sumerjan en el agua. Ahora, el bautismo, mis hermanos, en sí, permítame que yo me peleo con la tecnología. Ok. Sí. Entonces lo que decíamos, ¿verdad, mis hermanos? El bautismo es un mandato. Sí. No es una sugerencia como todas las cosas que leemos en la Biblia, ¿verdad? No son sugerencias, no es si nos parece, es un mandato, es algo que tenemos que hacer, es algo que Dios instituyó. Si miramos Mateo 28:19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Es un mandato. Entonces, para nosotros, en la etapa que estamos, mis hermanos, nosotros compartimos el Evangelio. ¿Sí, mis hermanos? Compartimos el Evangelio con otras personas. Y el deseo es que ellos se puedan convertir de sus caminos y puedan venir al Señor. Y parte de obedecer la palabra del Señor es que se puedan bautizar en agua, que puedan reconocer al Señor y puedan ser bautizados en agua. Entonces, lo que decimos, ¿verdad, mis hermanos? Es un mandato. Si miramos Hechos 2:38 al 41, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, sí nos damos cuenta de que lo que decíamos no es una sugerencia, mis hermanos, sino que es un mandato. Entonces, vamos a ver lo que no hace el bautismo. Y fíjense, les voy a leer esta parte. Dice: en la historia de la iglesia encontramos que con el transcurrir del tiempo se otorgaron ciertos dones salvíficos o regeneratorios. O sea, el hecho de que por bautizarse una persona podría ser salva, ¿verdad? No necesariamente. O sea, estamos diciendo lo que no es, ¿verdad? Lo que no es. O sea, una persona por sí, simplemente por el hecho de bautizarse, no es salva. ¿Sí? Miren, el bautismo es un mandato
Pero tenemos que tener el balance, ¿verdad? Porque muchas veces se le da mucho énfasis, como que por eso podríamos ser salvos, que es un paso súper importante. No, pero también por el otro lado, ¿verdad? Demeritarlo como algo que es simplemente un requisito que hay que cumplir. No, si nos damos cuenta, es un paso de obediencia a Dios, ¿sí? Es un paso de obedecer el mandato, porque leímos la palabra, ¿verdad? Dios dijo que nos bautizáramos. Entonces, lo que el bautizo no nos salva, no santifica, no regenera, no da vida nueva, no quita pecados. Sí, es simplemente que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y vamos a ver requisitos y ejemplos y forma de bautizarse en agua. ¿Cuál creen ustedes que es el requisito principal para poder bautizarse en agua? Haber, haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Haber reconocido que el Señor solo hay salvación a través de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, acepto a Cristo en mi corazón y ese es el requisito, ¿verdad, mis hermanos? Que yo haya aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. Ahora el siguiente paso es, ahora me puedo bautizar en agua. Entonces, si miramos en Hechos 16, 30 al 33, si se recuerdan, esto es la historia de cuando Silas y Pablo venían caminando y una jovencita se acercaba y empezaba a decir, ¿verdad? Estos son los siervos del Dios viviente y les quieren hablar de salvación. ¿Se recuerdan de esa parte? Y entonces, ¿qué sucedió? Los agarraron, los castigaron, ¿verdad, mis hermanos? Les pegaron y los metieron a la cárcel. Entonces, cuando están en la cárcel sucede esto. Vino un terremoto y ya los tenían con grillos, me imagino, ¿no? Y se abrieron y se abrió la cárcel. Entonces el que los cuidaba agarró la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque se le iban a escapar los que estaban a su cuidado. De todos modos lo iban a matar si ellos escapaban, ¿no? Pero entonces le dice Pablo, espérate, ¿verdad? No te mates, aquí estamos todos y nadie se va a ir. Y miren, y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos se bautizaron, ¿verdad, mis hermanos? Entonces la Biblia enseña que arrepentirse conscientemente de pecados, así como él decidir vivir para Dios, eran características de aquellos que se bautizaron. Entonces, mis hermanos, decíamos, es un acto de obediencia. Sí, hablamos, ¿verdad?, en el principio de que, mis hermanos, vemos los mandamientos, los requisitos que el Señor pone en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer al Señor. Sí, tenemos que tener obediencia a la palabra del Señor. Entonces, este es un paso de poder obedecer la palabra del Señor. Ahora, si leemos Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo que hablamos, ¿verdad, mis hermanos? Es claro, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, sino el que hace la voluntad, sino el que obedece la palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Por eso hablamos en el principio, necesitamos leer la Biblia, ver qué dice la Biblia y obedecer a lo que dice la Biblia. Si nosotros miramos la historia de los reyes en Reyes, en Crónicas, y yo creo que es bien interesante porque muchas veces nosotros andamos buscando cosas en la vida, mis hermanos, y está bien que nos esforcemos, pero tenemos que tener nuestras prioridades claras, porque, por ejemplo,
Si vemos los reyes que obedecieron al Señor, dice que fueron prosperados en todo. Dios venía y Dios acababa a sus enemigos, Dios peleaba por ellos, pero a los que obedecían la palabra de Dios. Pero a los que no obedecían la palabra de Dios, mis hermanos, entraban en calamidades, en situaciones terribles, en pobreza, en escasez, en todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Ahora, entonces se dan cuenta de la importancia de poder obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. No se trata, mis hermanos, de venir el domingo aquí a la iglesia simple y sencillamente y venimos para que nos hable y queremos una alabanza que sea extraordinaria para que nos llene, ¿verdad? Para sentir algo. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que vivir, obedecer la palabra del Señor en la semana y venir a celebrar el fin de semana y venir a darle la honra y la gloria a Dios, mis hermanos, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda para que podamos obedecer su palabra. Pero mis hermanos, tenemos que tener una vida obedeciendo al Señor. ¿El domingo? No, toda la semana, mis hermanos. Entonces, hablamos pues de que tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque se recuerdan, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, muchas veces pensamos, ¿verdad, mis hermanos, que por eso vamos a entrar al reino de los cielos? No necesariamente. ¿Qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, una vez más, obediencia. Es un símbolo. Entonces, en la iglesia primitiva, mis hermanos, y la iglesia de la Reforma, se consideró, mis hermanos, un símbolo de nuestra muerte, de nuestra carnalidad, ¿sí? Cuando entramos al agua, ¿verdad? Y que salimos, que negamos esa vida y salimos a una vida nueva. Entonces, y de nuestra resurrección, vivir de tal manera que siempre agrademos a Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, se dan cuenta, nosotros cuando nos bautizamos, al entrar en el agua, estamos representando o agregándonos a la muerte de Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando salimos del agua, estamos representando que resucitamos con Él. Ahora somos unas personas nuevas, ahora somos diferentes. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todas las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas. Somos personas nuevas, mis hermanos, somos hijos de Dios. Pero no simplemente por hacer eso, ¿verdad? Sino porque simple y sencillamente estamos aceptando de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Estamos aceptando de que vamos a vivir para Dios, que vamos a cambiar, mis hermanos, nuestra forma de vivir. ¿Sí? Que vamos a cambiar nuestros malos hábitos, que vamos a cambiar, mis hermanos. Entonces decíamos, es un símbolo. Miren, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Perdónenme, es que no sé si miro mejor sin lentes. Entonces, mis hermanos, el siguiente punto sería que es un testimonio. El bautismo regularmente lo hacemos público, ¿verdad? Sí, todos los que nos hemos bautizado, los que se recuerdan, nos bautizaron en una piscina, en un río, en un lago, y había mucha gente, ¿verdad? Porque lo hacemos públicamente, como un testimonio, ¿verdad, mis hermanos? Estamos dando testimonio que vamos a dejar la vieja forma de vivir y vamos a vivir ahora para Cristo. ¿Se recuerdan que la palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros? Entonces, mis hermanos, por eso es que lo hacemos de una forma pública. Y si leemos Hechos 2:41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, entendemos, mis hermanos, qué es el bautismo y cómo es el bautismo, ¿verdad? O sea, sabemos que es bautismo por inmersión. Nosotros
no creemos en que un niño sea bautizado porque en la palabra del Señor no existe eso. Tiene que haber un entendimiento y tiene que haber recibido a Cristo Jesús primero, ¿sí? Si no, no podría bautizarse porque tiene que hacerlo con el entendimiento. De ahí que no bautizamos niños, porque un niño no tiene el entendimiento, ¿sí? Bautizamos a las personas ya cuando tienen el entendimiento, aún niños, pero ya crecidos, ¿verdad? Que ya entienden y ya saben lo que van a hacer, pero no a un bebé. Ahora, por el otro lado, si se recuerdan, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí fuimos bautizados, ¿verdad? Cuando fuimos babies. ¿Cómo lo bautizan a uno? Le echan un poquito de agua en la cabeza, ¿verdad? Y ese no es el bautismo que la Biblia habla, es una sumersión completa y que salgas nuevamente. Una vez más, eso es simbolizando la muerte de Cristo Jesús porque morimos con Él y resucitamos a nueva vida con Él. Entonces, mis hermanos, es eh, resumiendo, ese en sí es el bautismo, ¿verdad? Es el bautismo por inmersión. Es interesante porque fíjense que ahorita que estuvimos en Redwood City, yo los que pudieron ver la plática del domingo, nos hablaban, ¿verdad, mis hermanos? Y un concepto bastante sencillo de lo que es la fe. ¿Quiénes de aquí tienen fe? ¿Puedo ver sus manos? ¿Puedo ver sus manos? Ok. Ahora, fíjense pues, nosotros tenemos un concepto de fe, ¿verdad? Que es creer, que es declarar, que es, sí, pero fíjense que me gustó el concepto más sencillo, podríamos decir, más sintético que nos dieron, ¿verdad? Fe es obedecer la palabra del Señor. Tú tienes fe, obedece la palabra del Señor. Porque mi hermano, si tú crees y tienes fe, vas a creer que Dios lo que dice es cierto. ¿Sí? Entonces, nosotros si a mí me preguntan si tengo fe, todos decimos, sí, sí, yo tengo fe, ¿verdad? Pero fe es, una vez más, obediencia a la palabra del Señor. Ahora, por ejemplo, no dejes de congregar como algunos tienes por costumbre, y aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? Y a veces miramos esas cosas como las cosas grandes, las cosas importantes. Sí, sí, es importante, mis hermanos, definitivamente que podamos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué tal en nuestro trabajo? Somos los mejores trabajadores en nuestro trabajo, porque Dios dice que trabajemos como si fuera para Él, ¿sí? Y de hecho es para Él, porque todo negocio, mis hermanos, aquí en la tierra es de Dios. Somos meramente administradores de las cosas de Dios. Aún tu jefe es administrador de las cosas de Dios. Mis hermanos, el hombre más rico del mundo solamente está administrando lo de Dios, porque aquí Dios dice, mío es el mundo y su plenitud, todo es de Dios. Entonces, somos los mejores trabajadores. No andamos hablando mal del jefe, no apoyamos, ayudamos, o andamos renegando de que muchas horas de que nos ponen a trabajar tarde, de que no, ¿por qué a mí? ¿Por qué no ponen al otro? ¿Por qué a mí me cargan la mano, verdad? En la escuela somos los mejores estudiantes. Somos los mejores estudiantes. Qué rico, ¿verdad, mis hermanos? Es cuando eh, los que somos padres, nuestros hijos obedecen y, y hacen lo que les decimos. ¿Sí? Qué rico, ¿verdad, mis hermanos? Los que somos padres, tenemos yo creo que en este mes hay muchas graduaciones, ¿verdad? Y tenemos la bendición que los hijos de Carlos y Gloria se graduaron. Felicidades, felicidades. Y yo creo que es una bendición, es delicioso, ¿verdad? Que tus hijos te obedezcan, que tú les has pedido, ¿verdad? Tal vez en el caso de, me imagino, de Carlos y Gloria, les pidieron a sus hijos que sacaran un título. ¿Es así? ¿Y cómo se sienten que sus hijos los honraron con obedecerlos? Es una bendición, ¿verdad, mis hermanos? Qué bello es ver a sus hijos caminando, ¿verdad? A recibir su título. Es una experiencia extraordinaria, mis hermanos. Así tenemos que hacer sentir nosotros a Dios. Obedecerle. Mis hermanos, nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Entonces, les decía que se me hizo curioso porque simple y sencillamente el hecho de que tengamos fe es obedecer la palabra de Dios. Como esposos, ¿verdad, mis hermanos? Que el esposo honre a la esposa,
que la cuide, que la ame, que la trate como vaso más frágil. Amén, hermanas. No, no, como que no muy, ¿verdad? Amén. Sí, ¿verdad? Voy a obedecer la palabra de Dios. Sí, porque eso es lo que Dios dice. Pero como esposa, ¿verdad, mis hermanos, mis hermanas? El honrar a mi esposo, el obedecerle. Sí. Dice en Proverbios 30, el Proverbio 31, ¿verdad? Que es una mujer que le hace bien todos los días de su vida. O no dice es una mujer que está jode y jode todos los días de su vida, ¿verdad? Dice una mujer que le hace bien todos los días de su vida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, si yo tengo fe en Dios, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Porque esto es lo que dice Dios. No, pero es que no me trata bien, es que no. No tiene nada que ver. O sea, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta, mis hermanos, de que a veces hay cosas tan pequeñas en nuestra vida y nosotros pensamos que esto no es nada, ¿no? Por eso no va a pasar nada, ¿no? Pero mis hermanos, todo en la vida tiene consecuencias. Dios hizo, por ejemplo, el matrimonio para que sea un oasis en la tierra, ¿verdad? Para que disfrutes, mis hermanos. Ayer veíamos una película con mi esposa eh, de una persona, ¿verdad? Que su esposa había muerto hacía como 6 meses y empiezan a contar la historia, ¿verdad? Cómo se conocieron. Y le digo a Brenda, mi amada, ¿verdad? Qué extraordinario. Dice la Biblia que no para todos es el matrimonio. Qué extraordinario que dos personas se junten, ¿verdad? Que dejen a sus padres, vengan a ser uno solo. Eso solo Dios lo puede hacer. Sí, es algo extraordinario. Y ahora vivan el uno para el otro, ayudándose, tratando de formar una familia. Digo esto porque obviamente todos fuimos solteros, ¿verdad? Y uno cuando es soltero, ¿cómo se dice selfish en español? Ya se me olvidó. ¿Cómo? Muy egoísta. Uno es muy egoísta cuando uno es soltero, ¿verdad? Uno piensa solo para uno y, ¿verdad? ¿Qué me importa el mundo y sus habitantes, verdad? O sea, con que yo esté bien, con que a mí me vaya bien, con que yo coma bien, pues por muy buena gente que yo sea, no me importan los demás. Pero ¿qué tal cuando nos casamos? Ahora tenemos que pensar en nuestro amado, nuestra amada, ¿verdad? ¿Qué tal cuando vienen los hijos? ¡Wow! ¡Qué experiencia cuando vienen los hijos, mis hermanos! Si éramos egoístas todavía de casados, ahora con los hijos, ¿verdad? Cuando Kenny estaba pequeñito, regreso yo un día del trabajo, ¿verdad? Y con una de mis camisas de pañal, va yo. Y yo, casi acaba con todo mi repertorio. ¿Y saben qué? Está bien, ¿verdad? Está bien que lo haga. O sea, tal vez, tal vez era una camisa que a mí como me gustaba, pero no te importa. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que es algo que tiene que venir de Dios? Esto tiene que venir de Dios porque eso no es natural, eso no es normal en nosotros los humanos. Ese amor que nace, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, una vez más, fe es obedecer la palabra de Dios. Queremos que nos vaya bien en nuestra vida. Obedece la palabra de Dios. O sea, andamos haciendo mil cosas, ¿verdad, mis hermanos? Buscando por diferentes lados. Todos queremos tener éxito, mis hermanos. Miren, la realidad, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso nos venimos la mayoría de nosotros. Platicaba con alguien el fin de semana y me decía, platicábamos y le decía, no, la mayoría de gente que está aquí es porque no estaba bien allá. Yo tengo dos hermanos que ellos no se van a venir para acá. Mi esposa tiene su hermano, creo que está corriendo ahorita para diputado, ¿ustedes creen que él se va a venir para acá? No. O sea, los que nos venimos para acá fue gente que, ¿verdad? No estábamos bien allá y queríamos venir a buscar un mejor futuro. Entonces, si se dan cuenta, eh, andamos buscando el éxito, andamos buscando, ¿verdad, mis hermanos, una mejor vida cuando realmente la tenemos enfrente. Es la palabra de Dios.
Por eso es tan importante, mis hermanos, que tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, uno de nuestros, que vamos a seguir enfatizándolo, mi hermano, tú quieres tener éxito en tu vida, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu negocio, en todas las áreas de tu vida. Lee la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios y empieza a obedecer lo que vayas entendiendo de la palabra de Dios. Tú puedes venir el domingo, puedes oír pláticas, puedes hacer todo lo que tú quieras. Y es bueno, pero no como leer la palabra de Dios, mis hermanos. Yo les digo como un testimonio real, mi vida cambia cuando yo empiezo a leer la Biblia. Porque ahora no me lo están contando y no es gente que lo está sacando de su contexto y contándome partes de la Biblia. Ahora cuando alguien me dice algo, yo sé que si está bien o está mal. Porque la Biblia no dice eso. Y aunque eso diga la Biblia, literalmente no lo están usando en el contexto de la Biblia. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros lo que decíamos al principio, el aceptar a Cristo Jesús, el bautizarnos, es un acto de obediencia. Es el reconocer que la vida que tenía no es correcta, que los hábitos que tengo no son los correctos, ¿sí? Tal vez no todos, pero la mayoría de mis hábitos no son correctos, no están bien, tienen que ser cambiados, tienen que ser mejorados. Es impresionante, mis hermanos, cómo toda la vida es de cambio. Toda la vida es de cambio. Estaba escuchando, porque yo considero que he tratado de ir cambiando conforme los tiempos, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos ese pensamiento, ¿sí? Estaba escuchando a una persona y decía, por ejemplo, yo tengo 54 años, ¿verdad, mis hermanos? Yo sé, me ven bien guapo, joven y todo, sí, pero no tengo 54 años, de verdad. Yo sé que no me creen, pero es la verdad. Fíjense, y esta persona decía, hay que crecer y hay que aceptar su edad. Tienes que aceptar tu edad, ¿verdad? Y yo lo empecé a escuchar y dije, no, pues por supuesto, claro, hay que aceptar su edad, ¿verdad? Así como yo. Y dice, por ejemplo, creo que él tiene 60 años, las personas a partir de los 40, dice, cuando nosotros aceptamos nuestra edad, ya no vas a comer igual. Porque tienes ya 40 años, ¿verdad? No digamos si tienes 50, 60 años, tienes que definitivamente, si tú aceptas tu edad, vas a cambiar tu forma de alimentarte. Porque si se dan cuenta, dice, no has cambiado tu forma de pensar, no has hecho el cambio. ¿Por qué? Sigues comiendo como un joven. No, entonces sí tengo que seguir cambiando, ¿eh? Entonces se dan cuenta, mis hermanos, la vida es de cambio, 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 cambio. Yo creo que una de las palabras más importantes en nuestra vida cristiana debe de ser cambio. Tenemos que cambiar, ¿sí? Y eso debe ser algo normal en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Irnos acomodando en cualquier lugar, ¿verdad? Ya me gustó aquí, por aquí me voy quedando, ¿verdad? Yo pongo como ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? Cuando estaba más joven y llevaba a mis hijos a Disneyland, andábamos corriendo para un juego, corriendo para el otro, mis hermanos, desde que empezaba Disneyland hasta que se acababa, ¿verdad? Me tenían que sacar de ahí. Y yo seguía tratando de subirlos a algún juego. Ahora ando viendo ahora ya me conozco dónde están todas las bancas. Porque dicen, vamos a aquel juego. Ah, sí, ahí hay una banca. Suban ustedes, mis hijos, suban ustedes. Yo siento que eso nos pasa en la vida, ¿verdad? Ya no queremos subirnos al juego, sino que queremos sentarnos en la banca. Y entonces, mis hermanos, lo emocionante está en el juego, no en la banca. Estás en Disneyland. Disfruta, aprovecha. Sí. Yo sé que ya no se puede subir a todos, ¿verdad? O yo por lo menos ya no. Ya te duele la cabeza y siente uno que vomita y toda la cosa. Cambios, ¿verdad? Súbete a los juegos, pero no todos. Entonces, mis hermanos, el punto es, mis hermanos, de que el que nosotros nos bauticemos en agua es un paso de obediencia. ¿Sí? Y si entendemos obediencia, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, mis hermanos. Pues les decía que, mis hermanos, eso es parte de lo que creo que fue extraordinario de que fuéramos a Redwood City y de todas las pláticas que nos dieron. Yo creo que fue parte de lo que a mí me impactó tanto, ¿verdad? De que realmente
el concepto tan sencillo de fe. Obedece. ¿Tienes fe? Obedece. Si no, nosotros creemos que tenemos fe. Realmente no la tenemos. ¿Verdad? El estar declarando, es bueno, porque la Biblia nos anima. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. En obediencia a la palabra de Dios. Sí. Solamente declarando las cosas está difícil. Tengo que declararla para poder obedecerla. Sí, y para poder declararla tengo que conocerla. Y para poder conocerla tengo que leer la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.